Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Darle Play. Hoy, con motivo del cierre de este mes de enero, les traemos algunos datos interesantes y relevantes sobre la historia y la cultura en general y que seguramente a ustedes les van a interesar muchísimo. Así que para más información quédense en este canal y en este video y vamos a darle play. El primer dato que quisiera mencionarles es el nacimiento de Louis Braille, que a propósito quiero mencionar que esa es la pronunciación en español del nombre, porque en francés es un poco diferente. Él nace el 4 de enero en Couvres, Francia. Quizás es uno de los personajes más interesantes e importantes de los que hablaremos en este video. Millones de personas invidentes alrededor del mundo pueden leer y escribir gracias a este método y a este sistema inventado por Louis Braille, aplicado al alfabeto, a los números y además a las notas musicales, desarrollado durante su juventud después de perder su visión durante su infancia a causa de un accidente. Este método, que funciona a partir de puntos en relieve con figuras compuestas por 6 puntos máximo, permite una lectura mediante el tacto. Esto fue desarrollado por Braille durante su estancia en la Institución Nacional de Jóvenes Ciegos en Francia, y a pesar de que fue rechazado en un principio por sus colegas y compañeros en aquel instituto, es en la actualidad el sistema de lectura y escritura punteada universalmente adoptado por los programas de educación y formación de personas invidentes. A causa de una tuberculosis murió el 6 de enero de 1852, un año antes de ver su sistema aceptado por las instituciones de la época y a nivel mundial. El 15 de enero de 1929 nace Martin Luther King en Atlanta, Estados Unidos, que para aquella época era una población que estaba bastante infestada por este virus del racismo. Luther King es un pastor, o era un pastor de la iglesia bautista o baptista. Poseía estudios de sociología, teología y filosofía, inclusive con un doctorado en esta materia. Lideró diferentes acciones no violentas en torno a la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra principalmente, consiguiendo igualdad para ellos en las diferentes formas de segregación racial que existían para aquella época, liderando la llamada campaña o movimiento de Birmingham, donde escribió la famosa carta desde la cárcel de Birmingham durante su estancia en la misma. Además, fue uno de los organizadores y líderes de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963, recordado por su discurso I Have a Dream. El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo el hombre más joven en recibir este reconocimiento. Tenía 35 años en aquella época. Lamentablemente, en 1968, durante su visita a Memphis, Tennessee, con el objetivo de apoyar a la comunidad negra que trabajaba con las basuras de aquella población y que se encontraban en huelga, fue asesinado por un segregacionista. Free at last. Thank God Almighty. We are free at last. El 19 de enero de 1809 nace Edgar Allan Poe, un escritor reconocido porque revalorizó y revitalizó el cuento, considerándolo más efectivo en términos de efecto, sin nada que envidiarle a la novela. Aunque su gran pasión siempre fueron los poemas, la poesía, no fueron los más reconocidos ni de mayor éxito, sobre todo ante la crítica de aquella época, que los consideraba muy pomposos. Algunos de sus poemas más reconocidos fueron Annabel Lee, Lenore, Alalum y El Cuervo. Considerado además como el creador del género o el relato policíaco o detectivesco, se le atribuye a sí mismo contribuciones al género de la ciencia ficción. Además, fue periodista y crítico, incluso llegó a dirigir el Southern Baltimore Messenger, convirtiéndolo en el periódico más importante del sur de los Estados Unidos. Entre sus cuentos más destacados se encuentran El gato negro, La caída de la casa Usher, El barril de amontillado y Los crímenes de la calle Morgue, protagonizado por August Pine, que se cree es el primer detective de la literatura policíaca. Wolfgang Amadeus Mozart nace el 27 de enero de 1756. Desde muy temprana edad fue reconocido por su prodigioso talento musical, que lo llevaría a componer más de 600 obras en toda su vida en casi todos los géneros musicales de aquella época, que lo posicionan como uno de los músicos más importantes e influyentes para la música occidental.
Mozart nació en Salzburgo, actualmente conocido como Austria. A la edad de 6 años ya poseía grandes habilidades en la interpretación del violín y otros instrumentos de teclado e incluso poseía algunas obras propias. Su gran talento lo llevaría a recorrer varios países en un principio junto a su padre, circulando por varias cortes europeas, dándole la oportunidad de conocer los distintos estilos musicales de Europa. En aquella época casi obligado, pasó varios años trabajando a las órdenes del arzobispo de Salzburgo. El exitoso estreno de su ópera Indominio Radicreta le daría la oportunidad de abandonar su trabajo en Salzburgo y radicarse en Viena, donde desarrollaría el resto de su carrera. En sus últimos años de vida compuso dos de sus mejores obras, La flauta mágica y Requiem. Fallecería en Viena el 5 de diciembre de 1791 a la edad de 35 años. El 10 de enero de 1957 muere la escritora chilena Gabriela Mistral. Después de una vida dedicada a la docencia, la diplomacia y la poesía, se hizo merecedora del Premio Nobel de Literatura en 1945 con su poesía, siendo la primera mujer latinoamericana en conseguir dicho galardón. Su verdadero nombre era Lucía de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, formado a partir de los nombres de dos autores admirados por ella. Sus primeros poemas reconocidos fueron Los Sonetos de la Muerte, publicados en 1914. Se radicó un tiempo en México con el objetivo de colaborar en la reforma a la educación emprendida por el gobierno de la época. En 1925 es nombrada secretaria del Instituto de la Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones en Ginebra, Suiza. Dio clases en los Estados Unidos, colaboró en universidades de Centroamérica. Además, en diciembre de 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura. En 1950 el Premio Serra de las Américas de la Academy of American Franciscan History de Washington y en 1951 el Premio Nacional de Literatura en Chile. Gabriela Mistral es una de las poetas más importantes del siglo XX. La ciudad costera de Rimini en Italia vería un 20 de enero de 1920 el nacimiento de uno de los cineastas más importantes de la historia, quizá un genio del cine contemporáneo. Obviamente son observaciones personales y subjetivas. Federico Fellini fue un director, guionista y además caricaturista italiano. Su primera incursión en el cine llegaría en calidad de guionista de la película El pirata soy yo, del director Mario Mattoli. Su relación con Roberto Rossellini, uno de los directores más importantes del neorrealismo italiano, sería fundamental para Fellini, con el que colaboró como guionista de Roma, Ciudad Abierta y algunos otros proyectos. La Estrada sería su primera película con reconocimiento internacional, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, así como sus siguientes obras La Noche de Caviria, La Dolce Vita, 8 y medio, entre otras. Aunque en los inicios de su carrera las obras de Fellini eran más cercanas al neorrealismo italiano, fue evolucionando a una visión más personal de tendencias surrealistas y oníricas. Aprovechando que también estamos hablando de cineastas, quisiera mencionar que el 22 de enero de 1898 nace Sergei Eisenstein, que es reconocido principalmente por sus aportes teóricos a la disciplina del montaje cinematográfico, esa etapa de la postproducción en la que se cortan, unen y organizan las imágenes de una película para darle un sentido, un ritmo y unas sensaciones, que precisamente aplicó en sus propias películas, como la clásica película muda El acorazado Potemkin de 1925. El 8 de enero de 1935 nace Elvis Presley, quizá uno de los íconos tanto de la música como de la cultura en general, más reconocido a nivel mundial, incluso denominado como el rey del rock and roll, al que se le atribuye también la creación del rockabilly, un género que mezcla el country y el rhythm and blues estadounidense. En Memphis, Tennessee alcanzó su mayor éxito junto a RCA Records, aunque ya había pasado por otro sello discográfico de la ciudad, logrando reconocimiento moderado. El sencillo Heartbreak Hotel fue su primer disco de oro con más de 300,000 discos vendidos.
Su primer larga duración se denominó Elvis Presley, que logró más de 1 millón de ventas en todos los Estados Unidos. Se le atribuyen alrededor de 700 grabaciones, entre las que se destacan Suspicious Mind, Love Me Tender, Can't Help Falling in Love with You, Jailhouse Rock y Viva Las Vegas, entre otras. Además, aprovechando su fama, trabajó en distintas producciones cinematográficas como actor y creando las bandas sonoras. Protagonizó la primera transmisión a nivel mundial de un concierto por televisión, más de 1.000 millones de personas la vieron. En sus últimos años realizó pocas presentaciones debido a problemas de salud que lo acompañaron hasta su muerte en 1977. El 25 de enero de 1882 en Londres, Reino Unido, nace Virginia Woolf, reconocida como una de las escritoras que se encargaron de renovar la novela, experimentando con diferentes estructuras temporales y espaciales muy poco comunes para la época. Desarrolló en algunos de sus ensayos una reflexión sobre la identidad y condición de la mujer, además de su relación con el arte, hechos que la convirtieron actualmente en una figura representativa del feminismo a nivel mundial. Virginia creció en un ambiente repleto de artistas e intelectuales, e inclusive junto a sus hermanos y amigos cercanos eran parte del denominado grupo de Bloomsbury. En 1912 se casó con Leonard Woolf, con quien fundaron la reconocida editorial Hogarth Press, en la que publicó y editó su propia obra, además la de otros escritores reconocidos como T.S. Eliot y Sigmund Freud. Algunas de sus obras más reconocidas y destacadas fueron y son La señora Dalloway de 1925, Alfaro de 1927, Las olas de 1931 y su ensayo Como en una habitación propia, que gira en torno precisamente a la ya mencionada condición de la mujer. El 12 de enero de 1969 se publica el álbum debut de una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo, la banda Led Zeppelin. El álbum homónimo fue la primera muestra de los renovadores sonidos que traerían consigo la banda, una base blues impregnada con un sonido más rock and rollero con influencias de la música folk. Como dato curioso, Robert Plant, el vocalista de la banda, participó en la composición de las canciones, pero su nombre no pudo ser incluido ya que aún poseía un contrato con otro sello discográfico. El disco fue grabado en poco menos de 30 horas y aunque para su época no fue el de más éxito, actualmente canciones como Good Times, Bad Times, Communication Breakdown, Dazed and Confused, Blake Mountainside, I Can't Quit You Baby tienen gran relevancia. La portada del álbum es un dirigible o Zeppelin en llamas que hace alusión precisamente al nombre de la banda y a la famosa frase dicha por Kid Moon o John Entwistle, depende de la versión que conozcan o hayan escuchado, en la que mencionaban que la banda fracasaría como un Zeppelin de plomo, que caería como un Zeppelin de plomo, en inglés Led Zeppelin. A propósito de Led Zeppelin, quisiera mencionar que tanto Jimmy Page como John Paul Jones, guitarrista y bajista respectivamente, celebran su natalicio en enero. El primero nace el 9 de enero de 1944, reconocido como uno de los guitarristas más prodigiosos, influyentes y versátiles del rock, primero junto a The Yardbirds y luego junto a Led Zeppelin. Su compañero John Paul Jones nace el 3 de enero de 1946, reconocido por ser el bajista de Led Zeppelin y por su carrera como compositor y arreglista de otros artistas. Es también reconocido multiinstrumentista. Luis Alberto Spinetta, considerado uno de los músicos más importantes del rock latinoamericano, también nace en enero. Es caracterizado por sus composiciones, en muchos casos repletos de armonías complejas, sonidos innovadores y sobre todo letras poéticas. Su personalidad era tan o más interesante que su música. Siempre compuso sin pretensiones económicas y mucho menos de éxito. Grabó más de 40 álbumes, algunos con las varias agrupaciones que conformó durante su vida y otros en solitario. A pesar de no perseguir el éxito, ha obtenido varios reconocimientos, inclusive el Día Nacional del Músico en Argentina se celebra el día de su natalicio. Algunas de sus canciones más reconocidas son Muchacha, Ojos de Papel, Cantata de Puentes Amarillos, Plegaria para un niño dormido, Barro tal vez y mi favorita personalmente, Quedándote oyéndote, el álbum Kamikaze.
Su hijo Dante continúa también por el camino de la música con su agrupación Ilia Kuraki and the Valderramas y con su carrera en solitario también. Luis Alberto Spinetta marcó un hito dentro de la historia musical del rock y Latinoamérica. No quisiera olvidarme también de mencionar a Dave Grohl, el ex baterista de Nirvana, pero creo que aún más reconocido como el líder de los Foo Fighters, que precisamente cumple 50 años este 2019. Dave nació el 15 de enero de 1969 en Warren, estado de Ohio, en los Estados Unidos. Su carrera musical inició con bandas de punk en Virginia, Washington, aunque sería durante su estancia en la agrupación Scream que tomaría algo de relevancia. Dave encontraría el éxito junto a Nirvana desde 1990 hasta el lamentable fallecimiento de Kurt Cobain en 1994. Debido a este suceso, fundó Foo Fighters, con la que ha cosechado grandes éxitos y que aún siguen activos. Han lanzado 9 álbumes larga duración e inclusive han ganado 10 Grammys. Dave se ha ganado el cariño de sus fans por las muestras de su personalidad humilde, divertida y agradable. Ejemplo de ello son las varias veces que ha invitado a sus fans a compartir con él el escenario o en las extrañas muecas que hace cuando alguien le pide una fotografía. Esperamos su carrera siga en crecimiento y nos siga deleitando con la energía y poder del rock de los Foo Fighters. Y bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos les hayan parecido bastante interesantes todos estos datos y esta información, que realmente es muy valiosa. Hay personajes y hechos bastante importantes que resaltar. Además, no olviden que este video va a estar disponible en formato de audio podcast en Spotify y iVoox, además de los otros. No olviden compartirlo, suscribirse y darle like si así lo desean. Nos vemos a la próxima.